Presidente, gracias. A punto de finalizar en el Congreso la tramitación de la Ley Wert, sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, el Grupo Parlamentario Socialista se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuanto cambie la actual mayoría parlamentaria. Señorías, mi Grupo quiere empezar este último trámite parlamentario con un reconocimiento y un saludo cordial a los representantes de la comunidad educativa que nos acompañan esta mañana en la tribuna. Sindicatos de profesores, estudiantes, asociaciones de padres y otros colectivos del mundo educativo que, como una gran marea verde, llevan casi 2 años oponiéndose, como hacemos en esta Cámara, a ese desatino conocido como Ley Wert. Señorías, en primer lugar, no hacía falta una nueva ley. Esta ley crea problemas donde no los había y no resuelve los existentes. El abandono escolar, esgrimido por el ministro como causa generatriz de la reforma, no se arregla cambiando la norma, señor ministro, porque con la misma ley el abandono en Asturias es del 12% y en Valencia del 35%, porque la diferencia entre las comunidades autónomas es mayor que la que existe entre Finlandia y España. Eso sí, han elegido el camino más fácil, acusar a las leyes socialistas de todos los males educativos. Todos los expertos de la OCDE coinciden en señalar que es mucho más efectivo garantizar el acceso a la educación desde la primera infancia, por ejemplo, porque esa es la auténtica vacuna contra el abandono escolar temprano, en especial para las familias en desventaja. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? El problema es que, por ejemplo, en educación infantil ha recortado usted un 40% del presupuesto desde el año 2011 y ha eliminado el 0,3 porque no le considera una etapa educativa. En segundo lugar, el proyecto de ley carece de la más mínima voluntad de acuerdo. No hablaron con la comunidad educativa, señor ministro, al revés, la denostaron. Los profesores eran unos vagos que cobraban mucho y trabajaban poco. Los padres unos irresponsables y unos radicales por secundar la huelga y los estudiantes unos aprovechados que firmaban los exámenes en blanco y luego cogían las becas. No escucharon a los grupos políticos, por eso tuvieron 11 enmiendas a la totalidad, todo el arco parlamentario, algo insólito. En el trámite de enmiendas tampoco es que mejorara mucho. Aceptaron una docena de enmiendas inocuas de 770, pero eso sí, incorporaron sus propias enmiendas de adicción. Sí, han oído bien, señorías, de adicción, porque todas ellas apuntan a sus tradicionales obsesiones, a sus adicciones. Subordinar la escuela pública a la concertada, españolizar y recortar la participación de la comunidad educativa. Tampoco tuvieron en cuenta los informes de los expertos, ni del Consejo de Estado, ni del Consejo Escolar, ni de la Conferencia de Rectores, ninguno. Ni siquiera sus propias comunidades autónomas les acompaña, porque no sabe cómo van a implantar este disparate legislativo, ni con qué recursos. Toda la tramitación ha sido un ejercicio de autismo político. Ha sido un soliloquio, señor ministro. Nunca un ministro se habría atrevido a tanto y había dejado a la educación pública en tan poco. Por eso resulta especialmente cínico escucharle decir a usted y a su secretaria de Estado que están con la mano tendida y que esta es la ley más consensuada de toda la democracia. Llevan practicando el mismo monólogo año y medio. Por eso le hicieron una primera huelga y el día 24 le harán una segunda huelga general a la que participaremos todos porque será un éxito. Señorías, nos podemos preguntar, con todos estos antecedentes, ¿cómo es posible que sean ustedes tan insensibles a este clamor general? ¿Cómo es posible tanta contumacia? Pues porque, como lo dijo el escorpión a la rana, está en su naturaleza, señor ministro, es la naturaleza de la derecha española. ¿Se han parado a pensar, señorías, qué comparación podemos hacer? ¿Qué tiene en común la ley Wert con la ley Pilar del Castillo? Yo se lo voy a decir. Una mayoría absoluta y una arrogancia absoluta. Por eso ni prosperó aquella ni prosperará este. Porque ustedes son incapaces de sacar adelante una ley sin el rodillo parlamentario, porque ustedes no negocian, ustedes no hacen prisioneros, ustedes solamente imponen. Y, señor ministro, esta no es la ley que necesita nuestro país. Las únicas leyes que han funcionado en este país
hasta ahora son las que han tenido un recorrido, las que han tenido un apoyo de la comunidad educativa. Tanto la LOGSE como la LOE, es verdad, salieron de Moncloa, salieron del presidente González y salieron del presidente Zapatero. Pero una vez que salieron de Moncloa se socializaron, se debatieron y se enriquecieron y se convirtieron en leyes de país. Las dos veces que ustedes han acometido una reforma han hecho leyes de partido, no leyes de país. Por eso fracasaron y fracasarán otra vez. Señor ministro, su ley, además, es una mala ley. Es una mala ley, tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico. No es una ley, es más que una ley, un desatino jurídico. Con los buenos profesionales que hay en el Ministerio, con los expertos que tiene usted en la bancada del Grupo Popular, ¿por qué han hecho una ley tan mala, tan incongruente, que ni un solo pedagogo se atreve a defenderla? ¿Cómo pueden defender ciclos en primaria, un ciclo de seis cursos, de 6 años? ¿Cómo pueden confundir evaluación continua con sumativa? ¿Cómo pueden hacer una ordenación académica que asignaturas como la filosofía, la música, la tecnología quedan relegadas a un segundo lugar y pueden no ser vistas en todo el periplo académico de un alumno? Esta parece, señor ministro, una obra de advenedizos, de aficionados, y una ley como esta es mucho más importante que todo eso para dejarla en manos de aficionados. Por eso le hacemos a usted responsable, porque usted es quien dirige el barco. Pero por encima de todo es una ley tremendamente injusta, porque rompe con la igualdad de oportunidades. Su ley va a hacer mucho más difícil que los chicos de las familias desfavorecidas lleguen a la universidad o a un nivel superior de formación profesional. Su ley no va contra el fracaso escolar, se lo hemos dicho más de una vez, sino contra los alumnos que fracasan, porque sin los apoyos necesarios, los alumnos con dificultades están abocados a la exclusión educativa, que es la forma más perversa de educación social, porque excluye para el presente y para el futuro. Señor ministro, el éxito educativo en este país ha hecho que de padres analfabetos tengamos hijos que hayan llegado a la universidad en tan solo una generación. Ustedes apuestan ahora por un darwinismo social que nadie quiere. Usted nos quiere meter en el túnel del tiempo y retroceder a esa España de las reválidas, de la segregación por sexo, de la selección de alumnos por razones económicas, y no lo va a permitir esta sociedad. Aquello se empezó a cambiar ya con la Ley de Educación de Villar Palasí, que justificaba aquella ley diciendo que no podían entrar en el sistema 100 alumnos, pasar 27 a la secundaria y llegar solo 3 a la universidad. Ahí vamos abocados con su ley. Su ley va a hacer mucho daño, señor ministro. Va a abrir heridas muy difíciles de cerrar si se empeña en sacarlas a las bravas. Háganos a todos un favor. Abandone esta especie de onanismo legislativo y retire la ley. Señor ministro, en esta cruzada en la que usted se ha metido, su ley no deja títere con cabeza. Su ley no deja títere con cabeza. Se han autoenmendado incluso para negar el carácter de servicio público a la educación. ¿Pero qué tendrá que ver eso, señor ministro, con que se preste en la red pública o en la red concertada? Es que ustedes están atacando la raíz más profunda de lo que significa la educación en todos los países de la OCDE. Lo mismo con el mito de la libre elección de centros, con la que nosotros estamos de acuerdo. Si el 90% de las familias llevan a sus hijos a los centros que eligen, lo que ocurre es que cuando en algún centro hay más demanda que oferta, tendrá que intervenir la planificación educativa. Y si ustedes o si nosotros no lo remediamos, su ley apunta en otra dirección, porque será al final el centro el que elija a los alumnos, y lo hará en función de que le resulte o más barato, o más parecido a su ideario, o más rentable económicamente. Y con eso no estamos de acuerdo. Y quizá la más contundente de nuestras 101 enmiendas vaya encaminada por ahí. En definitiva, señor Wert, en su corta gestión tiene usted una larga lista de víctimas a su espalda: el PAN PROA, la educación infantil de 0-3, la cobertura de libros de texto, las becas Séneca, los campos de excelencia, el sistema integrado de información profesional, las becas para estudiar en el extranjero, las competencias profesionales, la formación del profesorado. Ha logrado poner en contra absolutamente a todo el mundo y sus apariciones se cuentan por abucheos. Ha recortado usted 5.200 millones y piensa agudizarlo, como se ha dicho aquí,
hasta dejar el gasto educativo enflaquecido hasta el 3,9% del PIB en el año 2015. Señor Wert, termino ya, presidente, hay políticos que siempre serán recordados por su contribución a la res pública. De Cánovas, por ejemplo, se dice a la entrada del Senado que por sus talentos y patriotismo mereció el respeto de sus contemporáneos. A usted se le recordará como el ministro que intentó acabar con la educación pública y por ello ni merece el respeto de los contemporáneos ni tendrá su recuerdo. Y cuando pasen los años y ante su retrato polvoriento en la galería del Ministerio alguien pregunte cuál fue su contribución, le responderán los versos del soneto cervantino: fuese y no hubo nada. Gracias, presidente.